Economía a Mil es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram bangor.py. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Economía 1000 de hoy, jueves 4 de abril del año 2024. Como todos los días, los estaremos acompañando Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? ¡Feliz jueves! Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Feliz jueves! Un saludo también a toda nuestra audiencia. Bueno, acá seguimos en Economía 1000, a punto de terminar una semana que viene siendo bastante interesante en materia económica, todo lo que venimos conversando. Así que bueno, contento de estar acá. Bueno, desde ya le invitamos, como siempre, a nuestra audiencia que nos puedan escuchar siempre por Spotify, en YouTube, ahí bajo el nombre Economía 1000. Y ahora en duplex por el canal 27 de Tigo Star y por supuesto por el canal de YouTube 1000 Noticias. Estamos en todos lados. Así es. ¿Te parece si ya hacemos nuestro habitual pimponeo de noticias económicas? Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Primeramente tenemos, Prince, audiencia, una información de los Estados Unidos que habla un poco de las nóminas de trabajo que fueron publicadas en estos últimos días, que bueno, indican que las empresas privadas estadounidenses aportaron al fuerte repunte del empleo americano en el país, agregando unos 184.000 trabajadores solamente en el mes de marzo de 2024, un número ampliamente mejor a lo esperado. Así también fuentes indicaron que los salarios de los trabajadores que habían permanecido en sus puestos de trabajo en el último año experimentaron un incremento justamente salarial del 5,1%. Eso tiene ya que ver un poquito lo que vamos a ir conversando seguramente el día de hoy. Así también, y por último, de acuerdo a estimaciones dadas a conocer por el banco Citibank en el año 2024, la economía de América Latina, así como el resto de las economías, presentará una desaceleración y crecerán un 1,4% antes de repuntar en el 2025 a valores superiores al 2%. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, estima para la región un crecimiento del 1,9% en el año actual y de un 2,5% para el año entrante. Y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Karina González, coordinadora general de IRH Jobs. ¿Cómo estamos, Karina? ¿Qué tal? Gracias por estar. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Después de cuánto te tenemos? Creo que fue la última vez del año pasado. Sí, yo creo que fue, por ahí, sí, habrá sido noviembre, diciembre, más o menos. Casi sí. En los últimos programas, pero bueno. Les estuve extrañando, les extrañé muchísimo. Igualmente, Karina, un gusto tenerte como siempre. Y hoy el tema que vamos a abordar con Karina es una suerte de continuidad de lo que ya habíamos abordado el año pasado. Y vamos a hablar con Karina justamente sobre las estrategias de compensación para construir mejores negocios. Y se habla mucho de compensaciones en las empresas, cómo han evolucionado de hecho las empresas y por sobre todo centrar el foco en el talento humano, en lo que se conoce como el recurso humano. Esto ha sido así de un tiempo a esta parte, Karina, y cómo viene a incursionar esta figura de la compensación dentro de la estructura empresarial. Justamente esto que estás mencionando de compensación es un término o un concepto que se está, digamos, adoptando más en nuestro mercado, en el mercado paraguayo. Es una terminología que hoy, digamos, implica todo lo que la empresa puede ofrecer o puede otorgar al colaborador, bajo diseños de estrategias, dependiendo justamente del impacto que tienen en las empresas o a dónde queremos alinear justamente las conductas de los colaboradores. Entonces, hoy compensación es un tema que tiene que ir muy de la mano con el desarrollo del negocio. Por eso hablamos de construir negocios mucho más rentables. Karina, cuando estamos hablando, disculpa, Prince, sí, de los colaboradores dentro de un modelo de negocio, ¿de qué estamos hablando específicamente para que también podamos entrar bien en lo que estamos discutiendo? Ok, hoy los colaboradores somos los que hacemos, digamos, crecer el negocio, somos parte del negocio y como tal, la empresa, las organizaciones, las instituciones ofrecen un programa de valor para atraer al talento que requieren, para atraer a las personas que hoy requieren dentro de la empresa en sí, ¿verdad? De acuerdo justamente a los objetivos que tenemos como empresa. Y eso, como digo, tiene que ir muy bien acompañado de una compensación atractiva. Pero ¿cómo generamos nosotros hoy una compensación? Y antes de hablar de cómo generar, yo prefiero mencionar hoy que
existen elementos que definen a la compensación. Y seguro que el primer elemento que a lo mejor viene a la mente es el salarial, ¿verdad? Es uno de los elementos y quizás hasta me animaría a decir el más importante. Pero hoy, cuando hablamos de compensación o cuando pensamos en qué le podemos ofrecer al colaborador, ya no tenemos que pensar solo en lo salarial. A eso tenemos que darle una mirada mucho más integral que vienen a complementar justamente este programa o estas estrategias que las empresas están empezando a utilizar, como dije, para fidelizar a los colaboradores que ya están dentro y atraer a esos talentos que requieren. Entonces, no solo mirar lo salarial, también empezar a pensar qué puedo ofrecerle con el fin de mejorar su bienestar, qué puedo ofrecerle con el fin de desarrollarlo profesionalmente. Y sabemos que eso genera un compromiso del colaborador con la empresa y también de la empresa con el colaborador. Pero para hacer eso tenemos que justamente, discúlpame Prince, ahí conocerle a los colaboradores que están en la empresa. Iba a agregar nomás el término productividad, elevar la productividad al final y es un ganar-ganar. Totalmente. La finalidad justamente de tener una estrategia de compensación que sea, vamos a decir, diferencial en el mercado o que permita a la empresa convertirse en una empresa altamente competitiva, hace eso que mencionaste, ¿verdad? Que hace el objetivo es mejorar la productividad y con eso también la ganancia es para ambos. Karina, trajiste una presentación muy interesante, de hecho con Horacio la estábamos viendo, así que compañeros, por favor, cuando nos den el soporte correspondiente y para la gente que nos está escuchando, tenemos esta primera lámina que habla sobre la mirada estratégica de las compensaciones. ¿Qué básicamente podemos destacar de esta primera presentación? Así como mencionaste, es una mirada estratégica. Hoy por hoy vamos viendo que existen muchos cambios en el vamos a decir, en el contexto o contorno externo de las empresas. Eso obliga a que las empresas también estén en constante alerta de qué hace el contexto, qué está pasando en el mercado. Y a la vez eso lleva a ajustar justamente estos programas o estas estrategias que utilizan para, como dije, fidelizar a los talentos y atraer a los demás. Entonces, toda esta mirada implica cambios, por ejemplo, en los paradigmas de trabajo, digo bien. ¿Qué serían esos? Vamos cambiando las modalidades de trabajo. Hoy aparecen diferentes maneras de trabajar. Hoy aparecen también, pensamientos distintos al momento de estar en una empresa y un ejemplo súper claro es años atrás cuando quizás nuestros padres ingresaban a una empresa, ya ingresaban con la idea de quedarse ahí y de jubilarse porque ya tenías la vida desarrollada en esa empresa. Sin embargo, hoy no. Hoy uno busca su desarrollo, busca su crecimiento y más aún con esta nueva generación que está muy demandante en entender qué ellos van a recibir. Te diré que estos temas de las compensaciones y de los cambios terminan siendo claves. Totalmente. Por eso siempre el punto importante en esto es entender a las personas que están trabajando en una empresa, qué necesidades tienen y en base a esa información, qué puedo yo ofrecer como empresa. También tenemos otros puntos que destacar dentro de esto, Karina. Si podemos pasar. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Justamente ahí menciono o resalto esto que acabamos de decir, ¿verdad? Las empresas cambian la forma de hacer los negocios, lo cual genera justamente este pensamiento de entender esa base de remunerar a mis colaboradores. También se tiene que adaptar a esos cambios, a flexibilizar a esos cambios con el fin de acompañar esa transformación. Karina, la pandemia, y quiero hacer un paréntesis nada más aquí, porque de hecho me acuerdo de una conversación que tuve después del programa contigo. La pandemia hizo y generó un cambio muy importante en esto que llamamos el modelo o la manera de trabajar, sobre todo en Paraguay, acostumbrados a cumplir un horario determinado lunes a viernes o a veces sábado.
pero la pandemia reconfiguró esta, como decía, esta manera de hacer trabajo, de dar ciertas labores a una empresa, y eso se quedó y se demostró que sí valía y que generó también, vamos a decir, resultados positivos. Yo quiero pensar de esa manera, así como mencionabas, Prince. La pandemia hizo un cambio o forzó, digamos, a demostrarnos de que se podía trabajar de diferentes maneras. Quizás existen áreas o empresas que no lo pueden aplicar de una manera. Hablemos de la modalidad híbrida, home office o un teletrabajo. Quizás hay áreas que no lo pueden aplicar, pero otras sí. Entonces eso conlleva a las empresas a adaptarse. Cuando hablamos de esa adaptación, tenemos que entender que hay por detrás otras cosas que se adaptan, que son justamente esto que recién mencionamos, el tema de cómo yo flexibilizo también o acompaño la remuneración a esto, cómo voy a trabajar ese aspecto, qué beneficios voy a ofrecerle. El trabajar de esta manera, ¿es un beneficio o es ya una modalidad adoptada? Muchas empresas desde la pandemia, digamos que adoptaron esa modalidad del trabajo híbrido, otras no, otras volvieron a lo presencial. Hay un sinfín de situaciones que se dan, pero lo importante es que la empresa lo pueda sostener sin esfuerzo. O sea, eso se tiene que alinear a lo que hacen. No es porque todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. No, tenemos que medir, tenemos que buscar el equilibrio de cuál es lo que realmente conviene o lo que estaría, digamos, de una u otra manera alineado a mi negocio. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Tengo muchísimas preguntas para vos, Karina, pero te dejo avanzar. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de justamente de los cambios que se fueron viendo y que estos cambios, como digo, y no me canso de decir, van generando también situaciones al momento de replantear cómo voy a estar remunerando. Dijimos como ejemplo que nuestros padres, ¿verdad?, entraban a una empresa y ya pensaban que ahí iban a hacer toda su vida profesional. Fíjate que hoy no, hoy el trabajador no piensa de esa manera. Es más, según estudios que nosotros normalmente hacemos o investigaciones, hablaba de que la idea de permanencia que tienen hoy estas nuevas generaciones está entre 2 a 3 años, o sea, es un punto que las empresas también lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué la nueva generación está justamente pensando cambiarse? Ni bien entra, ya piensan en cambiarse. Porque ellos buscan desafíos, ellos buscan que estemos en constantes actualizaciones también, ¿verdad? Entonces, obliga a las empresas a estar siempre en alerta de lo que está pasando afuera. Después otro punto, el tema de la jerarquía. Anteriormente había así órdenes jerárquicos, bueno, niveles como las gerencias, las jefaturas y demás. Hoy no, hoy se habla mucho más de trabajar por proyectos, de trabajar, como dice ahí, el liderazgo participativo. O sea, se busca otras maneras de comunicación. Después el tema de las competencias. Antes era ser el experto técnico del tema. Hoy no, hoy se valora muchísimo otros tipos también de competencias, como lo dicen ahí, las competencias soft, trabajo en equipo, adaptación, flexibilidad. Se ve mucho eso hoy al momento de hacer evaluaciones. Y es más, una tendencia que hoy ya lo estamos viendo, quizás un poco lejana, ¿verdad? Todavía, pero ya lo estamos viendo en países como hacia Europa, es que se están empezando a remunerar por competencias. Ya no se busca más un perfil así con un tecnicismo todo muy marcado. Al contrario, se empieza a ver si la persona es una persona que se puede adaptar, si puede llevar adelante el proyecto, si puede manejar un equipo, o sea, vamos viendo que eso también está cambiando. Entonces, acompaña mucho estos paradigmas anteriores versus los actuales. Muy interesante. La siguiente lámina, por favor, compañeros.
Karina, mencionabas que, bueno, si bien una de las compensaciones, la primordial o la que primero viene a la cabeza de uno es la cuestión salarial, la remuneración que recibe el colaborador, imagino acá la lámina también nos va compartiendo que hay otros tipos, bien, ya vos lo mencionabas, pero esto de qué se compone esta compensación total, si tenemos que mirar a las otras aristas que hoy día forman parte de esta compensación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, justamente en la lámina muestra hoy el modelo de compensación. El modelo de compensación lo que hace es justamente agrupar cuáles son esos factores que deberíamos de tener en cuenta al momento de decir, bueno, mi empresa va a ofrecer esto. Como mencionamos, bueno, la remuneración sigue siendo el factor principal. Pero hoy vemos también otros como beneficios. ¿Qué serían beneficios? Todo aquello que la empresa te puede otorgar, ya sea para ahorrarte un dinero o para mejorar tu bienestar, por ejemplo, o para ayudarte a desarrollarte como profesional o para conseguir ese equilibrio vida-trabajo. Ahí quiero hacer un paréntesis. Uno de los, vamos a decir, beneficios que más maduró, se desarrolló y se implementó durante la pandemia fue justamente el tema de equilibrio vida-trabajo. Las empresas empezaban a preocuparse también por todas las situaciones que iban pasando los colaboradores, entonces buscaban acciones que les lleven justamente a lograr un poco este tema de cómo equilibramos el trabajar desde la casa con todo lo que teníamos ya en la casa, llevar el trabajo otra vez, o cuando se hizo ese retorno, ese regreso, cómo hacemos para que no sea un choque también, después de 2 años de encierro, volver a una actividad que en ese momento quizás hasta era diferente. Entonces, muchas empresas empezaron a invertir en planes de acción que lleven al logro de ese equilibrio. Y después están los otros que van más relacionados, por ejemplo, con el reconocimiento, el hacerle sentir bien al colaborador, el reconocer el esfuerzo, el trabajo que está haciendo, es también hoy considerado como un beneficio. Es más, según, digamos, casos de éxitos de estos tipos de implementación, comentan que tienen un impacto directo en el logro de los objetivos. Y eso es impresionante y es muy bueno a la vez. ¿Por qué? Porque quizás el reconocimiento debe ser uno de los beneficios que menor inversión quizás requiera, pero que genera un impacto directo. Karina, cuando hablamos de alta rotación, sobre todo de esta generación, voy a incluirme también, de esta generación, recuérdame una conversación que tuve contigo y no sé si recordarás la pregunta que te hice. ¿Esta generación se quedaría o permanecería en su lugar de trabajo si es que se le aumentara el salario o se le diera más beneficios? ¿Podrías recordarme la respuesta que tuviste? Y a mí me asombró porque eso que decías y el comparativo que hiciste de la generación anterior a esta, el cambio realmente es abismal. Sí, bueno, justamente en uno de los análisis, pero quiero hacer un paréntesis, sí. No le matemos tampoco a la nueva generación. Bueno, está bien. Es que realmente a nuestra generación estamos incluidos ahí. Sí, obvio. Bueno, no, a lo que voy. Ellos hoy tienen una característica que ya, digamos, ellos no esperan, o mejor dicho, ellos obligan hoy a las empresas a adaptar sus propuestas a las necesidades que ellos tienen. La permanencia o el tiempo o el ratio de permanencia que se ve en este tipo de generaciones está más o menos entre 2 años, 2 años y medio, que es el tiempo que ellos creen de que es suficiente para lograr todos los objetivos que se propusieron en ese lugar, ¿verdad? Hoy retener, y voy a usar la palabra retener, no fidelizar, retenerles a ellos por más dinero no está comprobado como tal. Al contrario, ellos inclusive hacen que pese más la bolsa de beneficios que la remuneración, porque para ellos es mucho más importante salir, por ejemplo, o tener horarios flexibles, de repente tener tecnología de vanguardia, darles un equipo
de alta gama, ya sea una notebook, ya sea un celular en caso que requieran. Después también el lugar en el que están, el ambiente en el que trabajan. Eso pesa mucho para ellos al momento de decidir, ¿me quedo o salgo y busco nuevos desafíos, nuevos horizontes? O mismo, si están en procesos de búsqueda de nuevos desafíos, es simpático porque nos comentan de que ellos hacen las entrevistas laborales, ya no es que a ellos le hacen. Entonces hacen estas consultas, pero ellos piden claridad, piden sinceridad, ¿verdad? Honestidad. ¿Qué yo voy a hacer una vez que entre acá y qué me vas a ofrecer? Es eso. Qué notable. Así es. Eso tienes otro capítulo contigo, Karina, por supuesto, estos cambios de paradigmas, ya que estamos hablando justamente de modelos. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno, esta lámina justamente lo que muestra es esto que estábamos hablando, cómo diseñamos una estrategia de compensación, qué tenemos que tener en cuenta. Como dije, hoy la compensación total menciona o resalta los factores que están ahí, la remuneración, los beneficios, las acciones que conlleven a un equilibrio vida-trabajo, el desempeño, el reconocimiento, pero todas las acciones que yo, empresa, pueda implementarlo, también tienen que ser sostenibles. Por supuesto. No nos sirve el hecho de que porque lo hacen todos, yo también lo tengo que hacer. Sí o sí tiene que estar justamente alineado, como dice ahí, a la estrategia del negocio, a la estrategia de recursos humanos y al modelo de gestión que llevemos o que podamos desarrollar. Son 3 factores muy importantes. Y una vez que eso congenie, nosotros estaríamos empezando a ver los resultados, que es justamente el de atraer al talento que requiero, el de fidelizar al que ya tengo y el de motivar al que ya tengo también. Y con eso conseguimos un talento comprometido, con una tasa de rotación baja o como consecuencia una tasa de rotación baja y la rentabilidad del negocio. Karina, hablabas de la naturaleza de las empresas y la aplicación obviamente de este tipo de modelos. Cuando se traslada al colaborador, ¿también se puede hacer como una suerte de plan específico o generalmente las empresas adoptan como un modelo general de compensación? Digo, porque por ejemplo, lo que a Horacio le puede ser beneficioso, para mí no, que soy mamá, ¿verdad? Entonces salir a él quizás más tarde y a mí más temprano, o una combinación de ambas. Totalmente. Un punto súper importante al momento de definir, al momento de diseñar estos puntos es conocer qué población tengo dentro de la empresa. Lo que dijiste inicialmente. Y a partir de ahí es empezar a idear, ¿verdad? Y también algo que siempre le decimos a las empresas, nosotros podemos armar un modelo, podemos diseñar la estrategia, pero eso tiene que tener también un seguimiento, un monitoreo. ¿Por qué? Porque puede ser que no resulte, entonces hay que hacerle ajustes, hay que volver a revisar, es un probar también, ¿verdad? Va mucho por eso, pero siempre para arrancar y tratar de tener el menor margen de error es partiendo del conocimiento de la población que tengo en la empresa. En la empresa en la que yo actualmente estoy trabajando, por ejemplo, mayormente somos todos jóvenes. Muy bien. Y se valora muchísimo la flexibilidad, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos un esquema de trabajo híbrido, un esquema de 3 días en la oficina y 2 días desde la casa o desde algún sitio externo a las oficinas. Y es muy valorado ese tipo de beneficios que hoy nos otorgan. Así como te pusiste de ejemplo, también soy mamá. Cuando tengo necesidades de salir porque tengo algún compromiso familiar, lo puedo hacer porque también tengo este beneficio. Entonces, para mí tiene hoy un valor fundamental esos tipos de beneficios. Quizás para mis compañeras que son hoy todavía mucho más jóvenes con otros tipos de compromiso, no lo valoran tanto como lo veo yo. Entonces ahí radica el entender qué voy a ofrecer y cómo voy a ofrecer. Por eso hacer ese control nuevamente. Y asumo también el compromiso en un 100% del colaborador, ¿verdad? Me dan estos beneficios, pero yo también, utilizando la palabra compensación, ¿verdad? Compenso de cierta manera eso que me están otorgando, ¿verdad? Con responsabilidad y eso, ¿verdad? Compromiso cuando se requiera. Sí, porque ahí lo que nosotros esperamos es justamente que logren los objetivos que tienen definido cada uno, ¿verdad? Yo tengo los objetivos a los que tengo que llegar.
sé cómo hacerlo porque tengo el camino y también estoy siendo justamente compensada por esas actividades. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Muy, muy interesante realmente lo que estamos conversando con Karina. ¿Y esto qué nos revela, Karina? Esto, por ejemplo, es un modelo en donde ya vemos justamente cada uno de los elementos, cómo se van uniendo. Por un lado tenemos todo lo que concierne a la parte salarial, al cash, como dice ahí, o al efectivo, que puede ser fijo, que es lo que la empresa te paga por las actividades ya definidas que tenés que hacer. Y lo otro es, digamos, lo salarial, que responde a lo variable o que está sujeto, como dice ahí, a un desempeño, al logro de los objetivos, de los resultados, y que se puede presentar de distintas maneras. Bonos, comisiones, incentivos, aceleradores. Son, vamos a decir, remuneraciones salariales ligadas a llegar a un resultado. Entonces, esas son hoy, digamos, todo lo que concierne a lo que es el cash. Y por otra parte, vemos lo relacionado a los beneficios que se vuelven a separar o a dividir en beneficios emocionales y también los cuantificables, como dice ahí, o prestaciones económicas, que lo que hacen es ahorrarte dinero. Te ofrezco un seguro médico, te ofrezco una bonificación alimentaria, te ofrezco a lo mejor académicos, para traslados, para vestimenta, es decir, un sinfín de modalidades que las empresas aplican de acuerdo a sus posibilidades. Y ahí quiero hacer así un paréntesis también. Esto que dice Flex es también una tendencia en cuanto a los beneficios. Nosotros estamos viendo que ya hay empresas que hoy están implementando, vamos a decir, estrategias de beneficios adecuadas a las necesidades o a los requerimientos de los colaboradores. Cada vez se va individualizando más. Que fue justamente mi pregunta anterior, Karina. Se va individualizando. Vamos a llegar a eso, no sé en cuánto tiempo, no puedo decir eso todavía porque no lo estoy mapeando, pero sí ya vemos empresas a nivel regional que están apostando a eso. Hay una cartera de beneficios donde yo, Karina, elijo los que a mí me van cumpliendo o cubriendo esas necesidades que tengo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. ¿Podemos extendernos 5 minutos más, Josema? Gracias, Josema. Le imprimimos velocidad. Gestión de la compensación en Paraguay, ¿cómo es? ¿Cuál es la realidad? Bueno, justamente esto acompaña mucho a que las empresas tienen que conocer y comprender lo que está pasando en el mercado. ¿Cómo hacemos eso? A través de las encuestas. Tenemos que, como empresa, empezar a utilizar o a manejar datos, informaciones. Entonces, todo esto que nosotros vemos, que el mercado está cambiando, que el mercado cada vez está mucho más demandante, requiere del conocimiento, de entender qué pasa y cómo, y utilizando datos. Para eso es sumamente importante contar con una encuesta salarial, una encuesta de beneficios que me permita entender qué hacen las otras empresas, porque si yo quiero fidelizar a mi talento, todas las otras empresas, y yo siempre digo eso, todas, no importa si no es de tu rubro, son competencia para vos. Entonces, si querés empezar a trabajar un programa para ser altamente competitivo, tenés que conocer qué hacen las empresas. ¿Y cómo haces eso? A partir de una encuesta salarial, a partir de informaciones que se generen de consultoras que se dediquen a esto. De hecho, ustedes hacen eso también, sí, Karina, y fue lo que nos compartiste el año pasado. Así ¿Cómo mismo se alinea esta figura de la compensación en ese sentido? Y bueno, justamente para poder armar estos programas, uno debe entender cuáles son los factores que más hoy están influyendo en el mercado paraguayo, cómo hoy se están gestionando estos factores en el mercado paraguayo. Y como dije, más que nada es basarnos en datos. Y es también, digamos, lo principal para cualquier otro análisis que lo querramos hacer. Estamos llegando a un mundo en donde si no trabajamos con datos, no podemos lograr ningún objetivo.
Y sobre todo Paraguay, que se va ayornando a ciertos niveles o a ciertas exigencias internacionales. Uno, porque las empresas están evolucionando y obviamente innovando, y otras porque estamos teniendo capital extranjero también que van trayendo su modelo de trabajo, Karina. Así mismo es. Quiero pedirle unos minutitos Adelante. para justamente mencionar esto de la encuesta, porque me parece súper importante. Nosotros hoy estamos justamente ya arrancando con todo lo que van a ser los procesos para la actualización de la encuesta salarial que llevamos adelante cada año. Estamos arrancando ya con el relevamiento de las empresas. Estamos justamente empezando a indagar cuáles son estos cambios que vienen para presentarlos más adelante, allá por agosto, ya los resultados. Esta encuesta se encarga de relevar datos de cargos y datos de salarios, es decir, buscamos esas relaciones que existen entre los cargos y los salarios, y también cuáles son aquellos beneficios o aquellas estrategias que hoy las empresas están justamente utilizando para compartir eso a nivel mercado paraguayo y conseguir de una manera, o de esta manera, mejor dicho, la profesionalización de la gestión, que ya no sea más discrecional, al contrario, que sea profesional esa gestión que las empresas puedan aplicar para poder atraer lo que necesitan, ese talento que requieren. Karina, más información de lo que estamos conversando, por si la gente esté más interesada en ahondar y profundizar sobre el tema. Bueno, nos pueden encontrar en www.irh.com.pi o también llamar al 0985-534-116 y en todas las redes. IRH es una unidad de negocios focalizada en todo lo que es compensaciones de la red Jobs. Jobs es la empresa que se encarga de todo lo que es servicios de recursos humanos, y nosotros estamos como uno de los focos principales en todo lo que es gestión de compensación. Karina, un gusto haberte tenido en el programa. Un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Que tengas un buen jueves. Muchas gracias, igual. Estuvimos con Karina González, coordinadora general de IRH Jobs, hablándonos sobre las estrategias de compensación para construir mejores negocios. Horacio, este capítulo lo pueden volver a escuchar, ver. Como siempre, estamos Prince en Spotify, en YouTube, ahí bajo el nombre Economía 1000. Y bueno, de vuelta se vuelve a transmitir este mismo episodio, esta conversación excelente que acabamos de tener, de 19:30 a 20 horas por la 1000 AM. Está bien, ibas a decir 7:30 PM. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana puntualmente a las 13:30. ¿Podemos adelantar ya el tema o no? A mí me gustaría dejarlo para mañana. Bueno, esta vez no te mando al frente, porque probablemente no leíste nuestro cuadro de nuestra agenda de la semana. Dejamos para que nuestra audiencia se sorprenda también. Está bien. Bueno, nos despedimos, que tengan un excelente jueves. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones. Economía a 1000 fue presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram Bangor.